Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes y todos los que se encuentran en otros lugares, ministros y sus congregaciones, y también un saludo especial para el misionero Miguel Bermúdez Marín, y también un saludo para nuestros visitantes, entre ellos el licenciado William Paras, la licenciada Carmen Salzano y la licenciada Susan Hill, y todos los demás visitantes que están presentes en esta ocasión. Hoy tendremos la Santa Cena, luego de esta primera parte de las actividades de hoy. Para que veamos y sepamos cómo va el proyecto de construcción de la Gran Carpa Catedral, vamos a ver un video con 4 partes importantes, que se vendrían a ser 4 videos, pero montado en uno. Vamos a ver así cómo va la construcción de la Gran Carpa Catedral, y vamos a darnos cuenta que está bien adelantada, y continuaremos haciendo el esfuerzo para que se adelante más. Son 4 videos de la embajada de la Gran Carpa Catedral. 4 videos de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, para que veamos cómo van los trabajos de la embajada. Y el próximo domingo será el de la Gran Carpa Catedral, para que veamos cómo van los trabajos de la Gran Carpa Catedral. Adelante con el video. En el Honorable Congreso de la República del Paraguay, el miércoles 11 de marzo, fueron presentados ante la Cámara de Senadores y Diputados de manera oficial 2 proyectos de ley de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. El Holocausto, paradigma del genocidio, educar para recordar, y la ley para el fomento de la cultura de donación voluntaria, altruista y habitual de sangre segura. El proyecto de ley, el Holocausto, paradigma del genocidio, educar para recordar, se fundamenta en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la cual señala que la educación es el punto de partida para la construcción de la paz y el fomento de los principios de dignidad, igualdad, libertad y respeto mutuo entre todos los miembros de la familia humana.
Por otra parte, el proyecto de ley sobre donación de sangre tiene por objetivo declarar de orden público e interés nacional el fomento de la cultura de donación voluntaria, altruista y habitual de sangre segura, de manera específica mediante la promoción constante y masiva de programas de concienciación, respeto a esta cultura, así como del establecimiento de un sistema de reconocimiento no lucrativos para los donantes voluntarios que contribuyan al abastecimiento periódico de los bancos de sangre. Damas y caballeros, a continuación invitamos a Su Excelencia, el presidente del Congreso Nacional, senador Blas Antonio. Y fue precisamente la formación de una cultura de donación voluntaria, habitual y altruista de sangre, que el presidente del Congreso de la República del Paraguay, el senador Blas Antonio Llano, consideró como una de las necesidades más importantes en su país. Pero el tema de la donación de sangre, por tratarse de un componente en la vida y en la salud de la gente, no se reduce al ámbito exclusivamente clínico ni tecnológico, sino tiene alcances en el ámbito de la ética. Pero sé que ustedes tienen el interés, la voluntad y el propósito de debatir estos temas, a fin de llevar al plenario de las instancias parlamentarias, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el tratamiento de un proyecto de ley que se ajuste a la complejidad del tema en cuestión. La dedicación de nuestra Comisión de Derechos Humanos, la presencia de ustedes que nos acompañan y el aval emblemático que trae la participación del embajador de Activistas por la Paz, don William Soto, dará cumplimiento al íntimo deseo del que soy portador. El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, diputado Amado Florentín, habló sobre la importancia de una ley con el propósito de educar y crear conciencia sobre protección de los derechos humanos. Realmente conmueve y muy fuertemente referido a la memoria de los pueblos, y un proyecto de ley que va a ser presentado, que va a ser analizado en el Congreso. Educar para recordar, y lo que se refiere a la conciencia, a la concientización, especialmente de los más jóvenes, en cuanto a las barbaries que se dieron en el pasado y que a ningún ser humano de bien le gustaría que pueda suceder en el futuro. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y organizadora del evento, senadora Blanca Fonseca, dio a conocer que desde la instancia que preside se han realizado importantes aportes para fortalecer la paz, aprobando leyes que tienen como objetivo la defensa de la dignidad del ser humano. El propósito de esta comisión siempre fue el de mantener el compromiso de luchar por el respeto irrestricto de los derechos humanos, apoyando proyectos de leyes y atendiendo las diversas denuncias que la ciudadanía nos acerca. La comisión ha realizado una intensa labor en promocionar y llevar adelante los proyectos de ley vinculados a las recomendaciones de los comités de las Naciones Unidas. Por su parte, la diputada Olga Ferreira de López, presidenta de la Honorable Cámara de Diputados, dio a conocer su apoyo a todo acto donde se presenten iniciativas destinadas a contribuir con la construcción de una cultura de paz en su país. El Paraguay, señoras y señores, debe buscar la paz a través de esta convergencia de proyectos e intereses para convertirnos en una sociedad justa en la cual el Estado de Derecho y sobre todo el pleno respeto de los derechos humanos constituyan los elementos condicionantes para las acciones de los poderes públicos. La directora general de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz realizó la presentación oficial de los proyectos. Este proyecto educativo acerca de la enseñanza del Holocausto como paradigma del genocidio y como herramienta para prevenir toda forma de discriminación reconoce el carácter pluriétnico, cultural y religioso de las naciones y la autonomía de los pueblos, así como la diversidad de su tejido social. La educación con valores es uno de los instrumentos claves para evitar que un nuevo genocidio se repita. Como bien nos mencionaba el doctor Soto, se puede educar para la paz o para la guerra.
Por otra parte, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz ha encontrado en la donación voluntaria y habitual de sangre segura uno de los mecanismos apropiados para que se ponga en práctica el principio universal del amor y de los valores universales del ser humano. Promocionar este tipo de donación con el objetivo principal de mantener abastecidos los bancos de sangre distribuidos a lo largo del territorio de la República de Paraguay para suplir las necesidades de los habitantes de dicho territorio constituye un deber del Estado paraguayo como un mecanismo garante de la protección del derecho a la vida y a la salud de su población. El doctor William Soto, en sus palabras de conclusión, hizo una reflexión sobre la responsabilidad que tienen las autoridades gubernamentales y políticas en promulgar leyes que beneficien a los pueblos que lideran. Congresistas, ustedes tienen en sus manos la gran responsabilidad del presente y futuro de una nación, pues sus decisiones influyen en el bienestar de la comunidad y las leyes que ustedes aprueban trazan el camino de todo un pueblo en la búsqueda de esa tan anhelada felicidad. Como embajador y presidente ejecutivo de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, pongo a la disposición de ustedes, honorables congresistas, todos los proyectos de la institución, los cuales han sido creados con el objetivo de contribuir a la paz y felicidad de la familia humana. Muchas gracias. Los proyectos del Dr. William Soto han sido realizados con el propósito de contribuir en la formación y consolidación de la paz integral del ser humano. Personas de diferentes culturas, creencias e ideologías vinculadas a la educación superior, respetando la diversidad y con el interés de construir una cultura de paz fundamentada en el respeto de la dignidad, la promoción y la protección de los derechos humanos. Esto es ALIUP, Alianza Internacional Universitaria por la Paz. Un importante grupo de académicos conscientes de que las universidades e institutos de educación superior constituyen el semillero de los profesionales, investigadores y catedráticos que influencian positivamente en las distintas esferas de la sociedad humana. Unieron sus inquietudes a la visión del embajador mundial Dr. William Soto y junto a la Embajada Mundial de Activistas por la Paz decidieron crear la Alianza Internacional Universitaria por la Paz, ALIUP. ALIUP es una agrupación de universidades, institutos superiores de educación, facultades, carreras, cátedras, profesionales de la educación superior, ministerios de educación, agencias de acreditación e instancias reguladoras de la educación superior nacionales e internacionales, cuyo objetivo principal es contribuir a la construcción de una cultura de paz a través de la educación superior de calidad, orientada al desarrollo de competencias profesionales que estén fundamentadas en el respeto de la dignidad y la promoción y protección de los derechos humanos. Entre los objetivos específicos de la ALIUP se encuentran promover en las universidades y centros de estudio aliados la apreciación de la paz como valor universal en el desarrollo de competencias profesionales de sus estudiantes y personal académico. Desarrollar propuestas para la práctica de la resolución pacífica de los conflictos y el respeto de la dignidad y los derechos humanos en la enseñanza, investigación y extensión propias de la educación superior.
Promover entre las instituciones y profesionales de la educación superior una red de intercambios sobre buenas prácticas en la enseñanza y defensa de los derechos humanos, en el desarrollo de una cultura de paz y en la búsqueda de la felicidad plena en la familia humana. Fomentar el intercambio académico, científico, humanístico y cultural de profesores y estudiantes en la creación de programas educativos que estimulen la construcción de una cultura de paz como puntal de calidad en la educación. Impulsar en las universidades y centros de enseñanza superior la corresponsabilidad en el establecimiento de una educación en valores universales que promueva la paz en el ser humano integral y entre las naciones. Entre las acciones que estarán realizando los miembros de la ALIUP a través de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz están el desarrollo de proyectos, la divulgación de experiencias y creación de redes de instituciones, profesionales y estudiantes que promuevan la cultura de paz y los derechos humanos en la educación superior. La creación y desarrollo de la Cátedra Internacional sobre la Cultura de Paz y Valores Universales y como ejes transversales en los programas de formación en las instituciones de educación superior. La realización y promoción de encuentros nacionales e internacionales de universidades, instituciones de educación superior, cátedras, profesionales y estudiantes promotores de los valores universales, de los derechos humanos y de la cultura de paz en los individuos, la familia humana y los pueblos. ALIUP, Alianza Internacional de Universidades por la Paz, un proyecto de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, trabajando por la familia humana. La Alianza Internacional Universitaria por la Paz llevó a cabo su primer seminario internacional el 12 de marzo en el Honorable Congreso de la República del Paraguay con el tema Los valores en el desarrollo de competencias profesionales. ALIUP fue constituida con el objetivo de construir una cultura de paz a través de la educación de calidad, orientada al desarrollo de competencias profesionales, fundamentada en el respeto de la dignidad y la promoción y protección de los derechos humanos. Representantes de diferentes universidades e instituciones de educación superior de Paraguay, México y Argentina conformaron la mesa de panelistas. Autoridades internacionales, gracias por prestigiar este seminario y como paraguayo expresar otra vez que estoy orgulloso de que las universidades en el Paraguay y del mundo se interesen por la paz. Algunos inclusive hablan de una guerra mundial más. Trabajemos intensamente, colegas, todos, para que defendamos la paz en el mundo. La ALIUP será un interlocutor estratégico y colaborador activo en la misión de impulsar el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales, con el noble propósito de instalar en las instituciones de educación superior de las naciones la apreciación de la paz como un bien en la formación de valores, en el desarrollo de las competencias profesionales y en el desafío del aseguramiento de la calidad en el ámbito de la educación superior. Así como formamos profesionales en diferentes áreas
con el poder de la educación a través de mi propuesta Cátedra para la Paz, podemos formar personas más humanas, mediadores de paz, activistas por la paz y por ende una sociedad igualitaria, justa, inclusiva y en paz. En este siglo XXI, los especialistas en educación, a través de la Alianza Internacional Universitaria por la Paz, ALIUP, deben dar inicio a la tarea de discernir las lecciones de la experiencia y proponer el diseño del sistema educativo que reúna las condiciones y requisitos para ser el modelo a seguir. Aquel que además de ayudar a formar adecuadamente a los ciudadanos en habilidades y competencias, les eduque para la paz. Ese sistema deberá entender que la educación no solo se puede ver para producir algo material. Nosotros, los adultos, a veces cometemos ese error, porque le decimos a los jóvenes, estudia, porque tienes que ser alguien en la vida. Estudia, porque tienes que tener dinero. Estudia, porque tienes que comprarte tu casa y tu auto. Pero muy pocas veces les decimos, estudia porque tienes que ser mejor ser humano. Estudia porque tienes que ayudar a la sociedad. Estudia porque tienes que transformar tu ambiente. Y eso es algo que hoy debemos de cambiar. ¿Y cuál es ese valor? Es la paz, ¿no? Es un integracionismo político, cultural, social, una unión bajo el signo de la igualdad, bajo la paz, un discurso autonomista. Por eso que agradecemos profundamente a la Alianza Universitaria para la Paz que nos haya convocado, porque nosotros veníamos trabajando desde siempre, digamos, en esta línea, digamos, hasta nuestros días. Y además, por como bien se dijo acá, un país o un bloque regional llega hasta donde llega su educación, pero no cualquier educación. En este caso estamos diciendo una educación para el desarrollo. No podemos llegar a la cultura de la paz o a la calidad educativa si seguimos evaluando de una forma primitiva. Esto pasa hoy día y creo que no solamente pasa en Paraguay, por la experiencia regional pasa en muchísimos lugares. Los docentes universitarios nos hemos olvidado de trabajar las actitudes. Nos preocupamos mucho por la ciencia y es fundamental, pero hemos descuidado la formación de actitudes, de competencias profesionales que le puedan abrir pasos, porque finalmente el promedio o su medalla de oro no va a poder exhibir todo el tiempo, pero lo que sí va a poder exhibir son sus competencias sociales, sus actitudes. Entre las acciones de la Alianza Internacional de Universidades por la Paz está la creación de la Cátedra de Cultura de Paz para el desarrollo de la cultura de la paz y de los valores como ejes transversales en los programas de formación de las instituciones de educación superior.
Gardner Auditorium en la Casa del Estado de Massachusetts el 30 de enero. Estudiantes de diferentes unidades educativas participaron del primer foro en los Estados Unidos de Educar para Recordar, el Holocausto, paradigma del genocidio. Con la lectura de la resolución 60-7 del 1 de noviembre de 2005, a cargo de la directora ejecutiva Fiona Creed, Naciones Unidas en Boston, se inició con la presentación de importantes profesionales destacados en diferentes organizaciones y entidades, cuyo propósito es trabajar en la defensa y promoción de los derechos humanos. El Dr. Soto desarrolló el tema La preservación de la verdad histórica, un imperativo para honrar la memoria de las víctimas del Holocausto, e hizo una exhortación para estar atentos ante los conflictos que actualmente se están viviendo en el mundo. Las ideologías extremistas y fundamentalistas con criterios radicales elevan los niveles de violencia y de discriminación contra grupos minoritarios. Las señales de alarma de la eventual comisión de genocidios afloran en las páginas de los diarios. Debemos ser proactivos para que en el mundo entero se aprueben leyes antidiscriminación, se contrarreste el negacionismo y se honre la memoria de las víctimas del Holocausto y de todos los genocidios, preservando la verdad histórica. Brendan Crichton, representante estatal, disertó sobre la democracia y los derechos humanos. Hoy estamos aquí en la Casa del Estado. Yo tengo el honor de venir a trabajar todos los días. Ustedes son mi jefe. Veo un sinnúmero de estudiantes que son de Lynn. Esto es grandioso. Aquí es donde se hacen las leyes y ustedes hoy están en este edificio. Tomen ventaja de ello. Necesitamos escuchar más de ustedes acerca de las cosas que son de suma importancia. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo para explicar lo que actualmente nosotros estamos haciendo aquí. Este componente educacional es realmente la única forma en que vamos a hacer una diferencia, tanto en los Estados Unidos y realmente en todo el mundo. Robert Trestan, director de la Liga Antidifamatoria Regional de Nueva Inglaterra, compartió el tema El racismo, mejoras y retos, y realizó una reflexión con los estudiantes sobre los resultados obtenidos en las últimas encuestas llevadas a cabo a nivel mundial, con el propósito de medir los niveles de discriminación. Hicimos una encuesta y cuestionamos a 53.100 personas en 102 países y territorios en el mundo. 26% de las personas encuestadas tenían ideas o creencias antisemitas. Eso se traslada a más de 1 billón de personas. Escuchen, solo 54% de los encuestados han oído del Holocausto. Ahora, esto es muy serio. 2 de 3 personas encuestadas nunca han oído del Holocausto o no creen en los antecedentes históricos del Holocausto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos piensan que fue exagerado. Creen que la cifra de personas que hemos mencionado hoy, referenciadas en el video, son una exageración o que simplemente son falsas. Esto es un problema muy serio. Por otra parte, se contó con el valioso testimonio de un sobreviviente del genocidio en Camboya, quien actualmente ocupa el cargo de concejal de la ciudad de Lynn, señor Hong Net. Así que el Khmer Rojo comenzó a evacuar a todos en cuestión de horas. Todo el país se vació, por lo que todo el mundo se fue a vivir en las selvas o el campo y nadie sabía dónde iban. Mujeres daban a luz sus bebés en las carreteras, a los lisiados, a los enfermos, los niños que no pudieron continuar. Se quedaron en el camino a ser asesinados por los Khmer Rojos. Mi madre murió de sobretrabajo después de que dio a luz a un bebé, mi hermano más joven. Y mi padre también fue llevado como prisionero por los Khmer Rojos. Le dieron una paliza muy fuerte. Y me vi obligado a vivir en un campamento con otros niños.
Así que gémeres rojos brainwashed us every night. cada noche nos lavaban el cerebro. They forced us to work 7 days Nos a week. obligaban a trabajar 7 días a la semana sin comida. Bueno, a veces sin comida, pero la mayoría de las veces muy poco arroz con leche. I always hungry. Yo estaba siempre con hambre. My body A sometimes veces mi cuerpo estaba hinchado sometimes y a veces parecía un esqueleto. También dictaron conferencias el cónsul general de Israel en Nueva Inglaterra, Yehuda Yacón, el delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Colombia, Dr. Camilo Montoya Reyes, y el jefe del Departamento de Policía de la ciudad de Lynn, Kevin Coppinger. El fórum incluyó una exposición fotográfica en la Casa del Estado de Massachusetts, la cual fue guiada por estudiantes voluntarios y se realizó en ocasión de celebrarse el 27 de enero, el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, fecha declarada por las Naciones Unidas en enero de 2005. Ya vimos los trabajos que se están llevando a cabo por la Embajada Mundial, de activistas por la paz, y hemos visto la efectividad de estos proyectos en favor de la familia humana. Aprecio y agradezco mucho el respaldo que le dan a estos trabajos de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Ahora, leemos en Primera de Corintios, y también en Romanos capítulo 5, verso 6 en adelante de Romanos capítulo 5, verso 6 en adelante dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente morirá alguno por un justo. Con todo,
pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nos abra las Escrituras y el entendimiento para comprender. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La sexta dispensación, la gracia. La sexta dispensación de la gracia es nuestro tema para esta ocasión. Puede tomar asiento si tiene la bondad. Esta dispensación sexta de la gracia es reflejada en la quinta dispensación con todos los tipos y figuras allí que representan la primera venida de Cristo, su obra de redención en la cruz del Calvario y lo que Él también haría luego de resucitado, ascender a los cielos y sentarse a la diestra de Dios en el trono de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos los sacrificios de animalitos, los cuales representaban el sacrificio de Cristo. Por esa causa fue que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús caminando por donde Juan estaba predicando y bautizando, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue tipificado en el Cordero Pascual que sacrificó el pueblo hebreo allá en Egipto, los judíos o hebreos, y también está representado el sacrificio de Cristo en el sacrificio del día de expiación, en donde se sacrificaban 2 animalitos, 2 machos cabríos, uno por Jehová y el otro por Eliezer o Eleazar. Vamos a buscarlo aquí para tenerlo claro el nombre. Esos sacrificios, ambos machos cabríos, representaban a Cristo. El que muere representa a Cristo muriendo, y luego el que no muere y es enviado por el desierto representa a Cristo también, llevando nuestros pecados lejos de nosotros.
el macho cabrío hemos visto que son usados para ser sacrificados por el pecado del que los ofrece. Porque la paga del pecado es muerte. Y en lugar de morir el pecador, conociendo el programa divino de la expiación por el pecado, llevaba su animalito para que muriera en su lugar. Y para todo el pueblo, el sacrificio de la expiación, reconociendo a Cristo como el sacrificio de expiación por el pecado. Ahora, Dios había prometido a través del profeta Jeremías, capítulo 31, versos 31 al 36, un nuevo pacto que Él haría con su pueblo. Y ese nuevo pacto fue reflejado en el antiguo pacto del Antiguo Testamento, pero ahora Dios va a hacer un nuevo pacto. Ya no se usarán animalitos, sino que el mismo Jesucristo será el sacrificio de expiación por nuestros pecados. No hay otra forma para libertar al ser humano del pecado. Tiene que ser hecho el sacrificio por el mismo Señor Jesucristo, para lo cual Él vino a la tierra. Él dijo que Él pondría su vida en expiación por nosotros. Por lo tanto, Él era el que realizaría el sacrificio de expiación para salvarnos de nuestros pecados y poder recibir la vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Por eso, en los Salmos aparece lo que fue la crucifixión ya profetizada de antemano. Y también encontramos en José, el hijo de Jacob, a Cristo reflejándose y siendo echado en una cisterna que no tenía agua, representa la muerte de Cristo. Y levantándose, saliendo de allí, representa su resurrección. Y luego, yendo a vivir a Egipto y con el tiempo convirtiéndose en el príncipe segundo en el reino después del faraón, a cargo del cual pusieron la administración de Egipto. Vean ustedes, eso es Cristo subiendo al cielo y sentándose a la diestra de Dios, al cual
y el cual le otorgó la administración de toda la creación. Por eso, Él es, como Hijo de Dios, el heredero de los cielos y de la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Por lo tanto, Él está en el cielo, en el trono del Padre, administrando y también intercediendo por cada persona que lo recibe como su Salvador. Toda la vida intercede por la persona. Cuando la persona pide que Él interceda por nosotros ante el Padre, y Él, Cristo, nos limpia de todo pecado que hayamos confesado a Él. La dispensación secta es la dispensación del amor divino expresado por medio de Cristo y su obra de redención. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la venida y muerte de Cristo aquí en la tierra fue la manifestación más grande del amor de Dios hacia la creación y hacia el ser humano. En el programa divino está que la persona que escucha la predicación del Evangelio y nace a la fe de Cristo en su alma y lo recibe como su Salvador, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, Él le dará el Espíritu Santo y así nacerá de nuevo, no naciendo de nuevo por medio de una mujer y un hombre, sino por medio del Espíritu Santo y naciendo en el reino de Dios. Por eso es que la Escritura dice en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transforma el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El nuevo nacimiento es celestial y el que nace del agua y del Espíritu, del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo, ha nacido del cielo, tiene ciudadanía celestial. Es todo esto en el campo espiritual, pues su espíritu que ha recibido es angelical, teofánico, como el cuerpo angelical, teofánico de Jesucristo. Allá, en esa sexta dimensión, la dimensión de los ángeles, dimensión de los espíritus, es que teníamos que nacer si Adán y Eva no pecábamos. O sea, venir en la línea correcta. Pero, vean ustedes, aunque parezca que se atrasó el programa, para Dios no se ha atrasado. En eternidad nada se atrasa. Teníamos que venir nosotros, pero hubo un problema. Para Dios entonces manifestarse como Redentor, como Salvador y como fortalecedor del ser humano, dador de la vida eterna al ser humano por medio de Cristo, porque nadie más puede darnos vida eterna. Nadie nos puede restaurar
a como era antes de la caída. Pero vino el segundo Adán, Jesucristo, el Hijo de Dios, y dio su vida por todos nosotros. O sea que nosotros no debemos nada al haber recibido a Cristo como nuestro Salvador. Ya Él pagó nuestra deuda. Y si alguna falla, error o pecado comete algún creyente, lo confiesa a Cristo y Cristo con sangre lo limpia de todo pecado y así lo mantiene limpio todo el tiempo. Es que Él es el sumo sacerdote Melquisedec del templo celestial. Y los creyentes en Cristo son descendientes en el campo espiritual de Melquisedec, el sumo sacerdote del templo celestial y rey de Salem. Por lo tanto, tenemos que estar agradecidos a Cristo por lo que Él hizo. Él siempre entendió que sus discípulos no comprendían el programa y le dice a Pedro: lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. O sea que lo importante era estar siguiendo a Jesucristo todos los días. Ellos decían: nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Trabajo, dinero, familia, y salieron con Jesús, acompañándolo en su ministerio terrenal. Y los apóstoles le preguntan, como Pedro: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué tendremos? Cristo le dice 100 veces lo que tenían, y en el reino la vida eterna. La vida eterna no tiene precio. El precio lo pagó Cristo y fue precio de su vida. El precio de su vida. Y por consiguiente, no hay otro sacrificio por el pecado y tampoco hay otro intercesor para los hijos de Dios. Solamente hay un sumo sacerdote intercesor en el cielo, que es el mismo Melquisedec, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso nuestra fe siempre tiene que estar firme en Cristo. Cristo es la piedra angular. Cristo es el ángel del pacto que le había dado al pueblo hebreo la ley a través del profeta Moisés en el monte Sinaí. Por eso es que la Biblia dice en el libro de los Hechos y también en Hebreos capítulo 2 que la ley fue dada por comisión de ángeles. Y eso significa que Dios, con su cuerpo angelical, estuvo allí presente hablándole a Moisés. Bien dice el capítulo 3 del Éxodo que el ángel le apareció en una zarza ardiente y era un fuego, una columna de luz. Y Moisés fue a ver, y cuando se acerca le dice Moisés, le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
y era el ángel del pacto. Era Cristo, el ángel del pacto, que es el Espíritu Santo, el cuerpo angelical de Dios, en el cual aparecía en diferentes ocasiones a muchos de los profetas. Por eso Jesús podía decir en San Juan capítulo 8, versos 56 al 58, Abraham vuestro padre deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dicen, aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Jesús les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo podía ser posible que Jesús fuera antes de Abraham? Y tiene un título que es Hijo de Abraham. ¿Cómo le llaman hijo de Abraham si es antes que Abraham? ¿Y cómo le llaman hijo de David si es antes que David? Los títulos que tiene para manifestarse, esos son algunos de ellos, pero como rey, como heredero, tenemos el título de hijo del hombre, eso es como profeta, Cristo dentro del cuerpo que llamarán profeta o hijo del hombre. Dios estaba en Cristo en toda su plenitud. Por eso Él mismo se identificaba con el título de hijo del hombre. Como hijo del hombre es heredero del planeta Tierra. Luego tiene el título de hijo de David. Como hijo de David tiene ese título el contenido del rey de Israel. Como hijo de David, Jesucristo es el rey de los judíos, el rey de Israel, porque es el hijo de David, descendiente directo del rey David. Y el ángel Gabriel le dice a María en San Lucas capítulo versos 26 al 36 que ella va a tener un niño, un hijo, va a dar a luz un niño y que le ponga por nombre Jesús y que Dios le dará el trono a David, su padre, y reinará para siempre. Como hijo de David, heredero al trono y reino de David. Como hijo del hombre, les dije, heredero del planeta Tierra completo. Como hijo del hombre, para usar ese título tiene que aparecer conforme a como lo ha prometido, que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé y como en los días de Lot. Ya está el pueblo, la humanidad, como en los días de Noé y como en los días de Lot. Está todo preparado para la venida del Hijo del Hombre. Y como hijo de Dios les dije, es heredero de los cielos y de la tierra. Y cuando el trono celestial de Dios y el trono de David se junten, eso será el comienzo allá de la entrada a la eternidad, literalmente hablando, luego del juicio final. Mientras tanto, cuando se siente en el trono de David,
Eso es para reinar sobre Israel y sobre toda la humanidad en el trono de David y reino de David, lo cual es hablado como para restauración del reino y trono de David, y todo eso está bajo un nuevo pacto. Por eso es tan importante la venida del Señor, porque Él nos restaurará a la vida eterna física y nos llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero, esa fiesta tan importante donde Cristo y su novia, su iglesia, serán investidos de toda la autoridad como reyes, el rey y la reina, y por consiguiente también con el título de propiedad. El título de propiedad de los cielos y de la tierra, que es el libro sellado con 7 sellos. El que tenga ese libro es el rey. Y ese libro lo recibe Cristo en el capítulo 5 de Apocalipsis. Y lo trae a la tierra a su iglesia en el capítulo 10 de Apocalipsis. Y lo trae abierto para poder llevar a cabo la redención física de nuestros cuerpos, transformándolos, y de los que murieron, resucitándolos en cuerpos eternos. La sexta dispensación cerrará así. Cuando Cristo vino, estaban viviendo los judíos en la quinta dispensación. Ya en el último siglo de la quinta dispensación estuvo 3 años y medio de ministerio. Había venido a fines del 4º milenio y tuvo su ministerio en el 5º milenio. De ahí hacia acá han transcurrido alrededor de 2000 años bajo un nuevo pacto, Dios con el ser humano y el ser humano con Dios. Esto es bajo la dispensación sexta, la dispensación de la gracia, que es la dispensación del amor divino expresado por medio de Cristo hacia el ser humano, llamándolo como cuando llamó a Adán y a Eva en el huerto del Edén: Adán, ¿dónde estás tú? Ese es el mismo llamado que Dios ha estado haciendo por medio de su Espíritu Santo a través de sus diferentes instrumentos que están en la tierra de edad en edad, para que sean reconciliados con Dios, para que las vestiduras, como fue vestido Adán y Eva con pieles de animalitos, por consiguiente sangrando esas pieles y siendo cubiertos ellos delante de Dios. Allí podemos ver que empezaron los sacrificios de animalitos y hasta la quinta dispensación llegan los sacrificios de animalitos, y
Cristo es el que con su sacrificio hace realidad lo que aquellos sacrificios de animalitos representaban a Cristo, el cual tomaría nuestros pecados. Dice, Dios cargó en él nuestros pecados. Y por consiguiente, si él llevó nuestros pecados, a reconocer a Cristo como nuestro Salvador, él los llevó, él cargó nuestros pecados, murió a causa de nuestros pecados para que nosotros podamos vivir eternamente. Y se recibe la vida eterna a recibir a Cristo como Salvador. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no perecerá jamás. Y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. Es un cambio que ocurre en la vida de la persona. El ser humano que no conoce a Cristo puede siempre estar pensando, ¿de dónde vine? ¿Dónde estoy? Mira hacia el cielo, ve tantos planetas en las galaxias y ahora la persona se encuentra aquí en la Tierra y no sabe dónde vino. Y no sabe hacia dónde va cuando muera. Solamente Cristo sabe de dónde hemos venido. Él dice, la Escritura dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y yo les doy vida eterna. El Padre, mi Padre que me las dio, miren de dónde vienen. El Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea que hemos venido de Dios con un propósito divino aquí en la tierra: recibir a Cristo como Salvador y ser bautizados en agua en su nombre y Él darnos el Espíritu Santo y así producir el nuevo nacimiento, nacer del cielo, porque la vida eterna la reciben los que nacen del cielo y los que nacen de la tierra por medio de unión de un padre y una madre han nacido de la tierra y por eso reciben un cuerpo del polvo de la tierra que fue el primer cuerpo para el ser humano. Los que nacen del cielo nacen en el campo espiritual primero, recibiendo el nacimiento en el campo angelical o espiritual. Primero tienen el cuerpo angelical y luego en la segunda venida de Cristo recibirán el cuerpo físico pero glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Con todas estas cosas es que terminará la dispensación de la gracia para la dispensación de los reinos, la cual se entrelaza con la dispensación de la gracia, entrelazarse completamente y pasar todos al reino milenial de Cristo, nuestro Salvador. Ese es el programa de Dios. Antes de pasar al reino milenial, la investidura la recibimos en el cielo, en la cena de las bodas del Cordero. Hay una fiesta siempre que coronan a un rey,
o le ponen la cinta al que sale como presidente de una nación y a los gobernadores también. Así es que estamos preparándonos porque fuimos invitados para estar en la cena de las bodas del Cordero. Ahí Cristo estará como rey, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Por eso cuando en Apocalipsis capítulo 19 aparece Cristo sobre un caballo blanco, con un ejército que vienen en caballos blancos y con vestiduras blancas, ese es Cristo viniendo con su iglesia para el establecimiento del reino milenial. Y hay una batalla, porque el anticristo no va a querer soltar el poder. Así es que todas estas son cosas que están profetizadas y por consiguiente van a suceder. Pero no se preocupen, vamos a tener un cuerpo glorificado para irnos de esta tierra antes que comience la gran tribulación. Siempre para ir a una fiesta uno busca la mejor ropa y Cristo tiene para nosotros la mejor vestidura que va con la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, estamos, siendo que estamos en la dispensación de la gracia, la dispensación para salvación y vida eterna de todo el que reciba a Cristo como Salvador, la cual Él da gratuitamente. Dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco y yo les doy vida eterna. El único que puede dar vida eterna al ser humano es Jesucristo. Él tiene la exclusividad de la vida eterna y la exclusividad también del ministerio de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y a todo lo que Cristo es heredero, lo somos también nosotros. Porque si hay un sumo sacerdote, hay otro sacerdote también, y esos otros sacerdotes son los lavados en la sangre de Cristo, nuestro Salvador. Y si hay un rey, entonces hay príncipes y princesas en ese reino, que son los creyentes en Cristo, lavados con la sangre de Cristo, nuestro Salvador. En lo espiritual estamos reinando. En lo espiritual estamos como reyes y como sacerdotes también y como jueces también. Y después con el juez supremo que es Cristo, porque Dios le ha dado a Cristo ser juez de los vivos y de los muertos, de juzgar a los vivos y a los muertos. Y su Corte Suprema la componen los creyentes en Cristo, ustedes y yo, y los de otras edades que ya han partido. Es importante saber y que nos cuenten sin preguntar, que no esperen a que preguntemos, como Pedro y los apóstoles. Nosotros lo hemos vendido todo, lo hemos dejado todo, ¿y qué ahora tenemos? Cristo le dice 100 veces o 100 veces más lo que tenían, y en el reino la vida eterna, y también sentarse sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí
fueron colocados como jueces, porque el reino del Mesías será también un reino teocrático, representado en el Antiguo Testamento en la etapa de los jueces. Después vino la etapa de los reyes y vean ustedes, el reino del Mesías lo cubrirá todo. Esa piedra dice que crecerá, como se crece a medida que se juntan más naciones, porque el crecimiento es la multiplicación de las células en la persona, y mientras más células tiene en el brazo, más grande es el brazo. Y en lo espiritual, así es también. Es importante que sepamos cómo aumentar la fe. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, aumentanos la fe, porque no pudieron sacar un espíritu malo que estaba en un niño. ¿Y cómo se aumenta la fe? Por la palabra. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, y la fe va creciendo a medida que uno va leyendo y oyendo la palabra de Dios para el tiempo en que uno vive. Y cuando la persona va creciendo, encontrará que su fe, su creencia es más fuerte, y que a medida que escucha de diferentes temas, va aumentando la fe hacia esos temas también. El que quiere vencer hará como hizo Jacob: se agarró del ángel del pacto, del ángel de Jehová, y no lo soltó hasta que no recibió la bendición del ángel. Allá por el capítulo 30 y 32 del Génesis. Por ahí está. Uno tiene que estar agarrado bien de Cristo, con nuestras cabezas levantadas al cielo, eso es, nuestra mente pensando en las cosas del cielo, las cosas celestiales. Por eso Jacob allá le puso el nombre al lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Capítulo 32, versos 24 al 32 del Génesis. La dispensación de la ley tuvo la sombra, los tipos y figuras de lo que sería la dispensación de la gracia. Por eso es que ya no se hacen sacrificios de animalitos, porque ya fue hecho un sacrificio perfecto, el sacrificio de Cristo. Y así por estilo encontramos que las cosas que son tipo y figura en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento se hicieron realidad. Y el día de la Pascua
representa a Cristo muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Cristo es nuestra Pascua, el cual murió por todos nosotros. Y esa fue la causa también por la cual Cristo dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Es por la fe, creyendo en Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros, que nos estamos comiendo la carne y bebiendo la sangre, porque estamos creyendo en el cuerpo y la sangre de Cristo y lo que realizó por nosotros en la cruz del Calvario. Y él mismo dijo que hiciéramos esto en memoria de él, que tomáramos la Santa Cena, en la cual el pan representa su cuerpo que fue partido, todo herido, y el vino representa la sangre de Cristo, nuestro Salvador. Y Pablo dice: haced esto hasta que venga el Señor. Es que en la Santa Cena el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Cristo, y el lavatorio de pies representa que Él nos mantiene limpios todo el tiempo con sangre en todas las ocasiones que le pedimos perdón a Cristo por haber pecado contra Él. Pedro, cuando Cristo fue a lavar los pies de los discípulos y comenzó, cuando llegó donde Pedro le dijo: nunca me lavarás los pies. Eso muestra que Pedro lo tenía en una altura mayor de dignidad que él. Lo amaba mucho, lo respetaba y no quería que Cristo se humillara a lavar los pies, porque el lavar los pies en aquel tiempo era trabajo de los esclavos, lavándole los pies a sus amos cuando llegaban de trabajar. Y a las visitas también, lavándole los pies. Y Pedro no quería que Jesús bajara a ese nivel tan bajo. Pero Jesús le dice: Pedro, si no te lavares, no tienes parte conmigo. Pedro le dice: entonces, los pies, la cabeza, todo, quería que lo bañaran. Porque cuando es asunto de entrar al reino de Dios, cuando es asunto de tener parte con Cristo, no hay cosa grande que deba obstaculizar a la persona para mantenerse agarrado de Cristo y trabajar por Cristo en lo que Cristo le permite trabajar. Es Cristo el que permite que trabajemos en su obra, pero nos da la libertad si queremos o no queremos, por el libre albedrío. Pero todos están llamados a trabajar, porque Cristo, todo lo que hizo, luego lo estaría haciendo por medio de su iglesia. La obra de Jesucristo continuó en y por medio de los miembros de su iglesia. Así es que podemos ver
que tenemos una bendición grande y una responsabilidad grande también con Cristo, de no enterrar el talento que Cristo nos ha dado para que lo usemos en favor de su obra. Algunos han usado sus talentos para las cosas del mundo y el mundo es el que se ha beneficiado de ese talento que tiene la persona, cuando los talentos Dios los da para que le sirvamos a Él. Melquisedec es Jesucristo en su cuerpo angelical. Y es el sumo sacerdote del templo celestial. Por eso es que todavía los juicios del Apocalipsis, las plagas, las copas, están aguantadas para caer. Será en forma consecutiva en el tiempo final. Y ya estamos viviendo en el tiempo final. Por lo tanto, estemos preparados, porque hay promesas claras de una nueva manifestación divina, una nueva manifestación de Cristo en medio de su iglesia, y desde ahí se extenderá esa bendición y esa manifestación hacia otros países. Habrá una bendición grande para los creyentes en Cristo y habrá una gran carpa catedral donde la tercera etapa, llamada por el reverendo William Branham, se estará cumpliendo para ayudar a la humanidad. ¿Cómo comenzará? Eso le corresponde a Dios. Y a nosotros tenerle lugar para que Él cumpla lo que Él ha prometido y trabajar en ese proyecto de todo corazón, con amor divino, porque es una promesa divina que tiene que cumplirse en medio del cristianismo. En esa tercera etapa es donde los judíos van a ver al Mesías, van a ver a Cristo manifestado, y de seguro casi nadie se va a querer ir en esa temporada de la tercera etapa cuando comienza. Ahora, ¿cuándo comenzará? Lo que sabemos de esa tercera etapa es que será una gran carpa catedral. ¿Comenzará la tercera etapa al principio, a mediados, o cuándo? Eso lo sabe Dios y lo revelará Dios en el momento que Él desee revelarlo. Pero lo importante es estar preparados, estar pendientes, apartarnos de toda cosa mala y servir a Dios con amor divino y con entusiasmo, para que así sea acepto lo que hagamos para el Señor. Sabemos que viene la gran tribulación y yo no quiero quedar aquí. Si alguien se quiere quedar, pues no obedezca la palabra. Si alguien quiere irse, ahí tiene la palabra, y manténgase bien agarrado de Cristo, nuestro Salvador. Recuerden que lo que Dios ha prometido por medio de Cristo, Él lo cumplirá en medio de su novia, su iglesia. También la tercera etapa
será para las vírgenes, además de las vírgenes prudentes, será también para las vírgenes insensatas y será también para el mundo. O sea que la humanidad verá y también se va a beneficiar de seguros, de sanidades, cuando Cristo las haga, aunque no podrán ser transformados y por consiguiente no podrán ir en el rapto, porque los que van en el rapto son las vírgenes prudentes, las que serán transformadas. Las insensatas pasarán por la gran tribulación para ser purificados. Y el mundo quedará en la gran tribulación. En la gran tribulación mueren las vírgenes fatuas porque el anticristo las persigue y las mata, y morirán muchos judíos también, y no se sabe si igual o más, por lo menos los 144,000 también morirán como mártires, pero después resucitarán para estar en el reino milenial, como los eunucos de un reino que le sirven a la reina. Así es que Dios tiene todo bien preparado y lo reflejó en el Antiguo Testamento. Estamos en el tiempo en que Dios está llamando y juntando sus escogidos conforme a sus promesas para prepararlos para la transformación y el rapto. Y si alguno se tiene que ir antes, entonces que esté preparado para partir de esta tierra a la dimensión de los ángeles, la sexta dimensión donde se encuentran los muertos creyentes en Cristo en cuerpos angelicales. La sexta dispensación, les dije, que es la dispensación de la gracia de Dios por medio de Cristo para el ser humano. Por eso se le llama la dispensación de la gracia. Es la dispensación donde Dios hace una amnistía en donde no le toma en cuenta los pecados, sino que lo limpia con sangre de todo pecado y queda libre para servir a Dios. Es la dispensación de la misericordia de Dios. Es la dispensación de la intercesión de Cristo por el ser humano como sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Es la dispensación del Hijo de Dios en el Espíritu Santo en medio de su iglesia. Por eso es la dispensación del amor divino expresado a través de Cristo, nuestro Salvador. Es la dispensación en donde toda persona puede recibir la salvación de su alma, creyendo en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Todavía no ha terminado esa dispensación sexta. Por consiguiente, todavía hay oportunidad para entrar al nuevo pacto que Dios ha establecido con el ser humano, para lo cual si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo, lo puede recibir y estaremos orando por usted para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado y lo bautice con Espíritu Santo y fuego, luego que sea bautizado en agua en su nombre. Si hay alguna persona aquí presente
que todavía no ha recibido a Cristo lo puede hacer y estaremos orando por usted. Puede pasar al frente y oraremos por usted. Y los que están en otras naciones también pueden recibir a Cristo como Salvador, para que Cristo les reciba en su reino, les perdone, con su sangre les limpie de todo pecado y quede así libertado y colocado en el reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que recibieran a Cristo como Salvador aquí y en los demás países. Vamos a dar unos minutos para que también los demás países puedan pasar al frente para recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. No hay otro Salvador, solamente hay uno y su nombre es Señor Jesucristo. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mas el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. San Mateo capítulo 10, versos 32 al 33. La sexta dispensación, la dispensación de la gracia. Vamos a orar por las personas que en otros países están recibiendo a Cristo como Salvador también, con nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre Celestial, vengo a ti con todas estas personas que han pasado al frente para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Recíbeles en tu reino, te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora repitan conmigo esta oración los que están recibiendo a Cristo como Salvador en esta ocasión. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu primera venida y creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Y creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Te lo ruego en el nombre eterno y glorioso Señor Jesucristo, en tu nombre glorioso Señor Jesucristo, te lo ruego para que sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Los que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión se preguntarán cuándo me pueden bautizar. Por cuanto ustedes han creído de todo corazón, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y así entren al reino de Dios. Como dijo Jesús, Él dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios.
si nace del agua y del Espíritu, sí entra al reino de Dios. Y ahora dejo al ministro José Benjamín Pérez aquí para que les indique cómo hacer para la Santa Cena y el lavatorio de pies. Y en cada país dejo al ministro correspondiente para que haga en la misma forma. Que Dios me los bendiga a todos y les guarde, y hasta la próxima semana en persona o vía internet. Siempre van a estar viendo ahí y escuchando. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Con ustedes el ministro José Benjamín Pérez, y en cada país el ministro correspondiente para continuar